Gloria al Señor Jesús, hermanos. La paz de Cristo para cada uno de ustedes. Esta preciosa mañana de recogimiento espiritual. Bien, qué importante, hermanos, que hayamos venido y creemos que, o queremos más bien, continuar este día, como decía nuestro hermano Orbey, hasta la 1 de la tarde. Yo sé que es importante, hermanos, para cada uno de nosotros tener este momento en la mañana de oración, de búsqueda de la presencia del Señor. No lo hacemos cada 8 días tal vez, usted no tiene esa oportunidad por su trabajo, por sus estudios, sus quehaceres, pero por lo menos un día al mes lo podemos hacer. Yo creo que lo podemos hacer. Vamos a leer, ahí puede ser sentado si quieren o si quieren ponerse en pie también, la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo quisiera, hermano, porque bueno, los hermanos, agradezco a Dios primeramente y al Comité de Evangelismo y Misiones por la oportunidad esta mañana, pero quisiera compartir unos minutos un tema acerca de esta parte también, proclamando el Evangelio de la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor su dirección, que a través de esta meditación, de esta reflexión de su palabra, Él nos hable a cada uno de nosotros. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos las gracias. Invocamos tu nombre una vez más, Señor. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día. Rogamos que tu palabra una vez más, Señor, también hable a nuestra vida de una manera muy especial en esta mañana, en este día de recogimiento espiritual. Tú sabes que necesitamos de ti, Señor. Tu palabra, Señor, es la que hace el efecto, la obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos, Señor, que nos bendigas en esta mañana. Siéntense, hermanos, por favor. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no podemos ganar tal vez a nuestros amigos para el Señor. No sé si usted se ha llegado a preguntar, se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué los miembros de mi familia no parecen interesados en nuestro Dios? La cruda realidad quizá no le vaya a agradar mucho esta mañana, pero muchas veces la verdad es que tal vez no están interesados en nuestro Dios, porque a lo mejor usted y yo no tenemos lo suficiente de su presencia en nuestra vida. Si yo como cristiano carezco de la presencia de Dios, simplemente soy como cualquier otra persona, carente de luz y de brillo, espiritualmente hablando.
Yo creo que estas mañanas de recogimiento, de oración, de alabanza, son muy importantes para nosotros porque, hermanos, de alguna manera estamos acercándonos más a Dios y de esa manera podemos ser saturados con la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Por eso debemos estar dispuestos, aprovechemos este día, aprovechemos este tiempo y busquemos esa presencia maravillosa para nuestra vida. Procuremos estar cerca de Dios, de tal manera que a donde caminemos después de que salgamos de aquí, puede ser, donde vayamos por las calles, la gente se puede encontrar con el Señor. Quizás no sepan que usted y yo estemos allí, pero que se den cuenta que Dios sí está allí. Démosle una alabanza al Señor. Entendemos por evangelismo la práctica de visitar hogares, ir puerta a puerta por las casas, entregar tratados o folletos, hacer campañas a través de algunos medios audibles, programar confraternidades. Esto es parte del programa evangelístico que las iglesias, que las congregaciones tenemos y que hemos diseñado para ganar a los perdidos. Pero yo quiero hablarles en esta mañana de un evangelismo de poder, el evangelio de la presencia de Dios, en el cual mezclamos la unción de Dios con el programa. Estamos orando al Señor para que Dios aquí en la congregación de Belén, en la iglesia de Belén, Dios irrumpa en nuestra vida y produzca en nosotros un gran avivamiento. Estamos pidiendo al Señor, hermanos, que las cosas en nuestra vida cambien de tal manera, hermanos, que seamos impactados por Dios, para que cuando entonces estemos haciendo la obra del Señor seamos efectivos en el trabajo, produzcamos lo que Dios quiere que se produzca. Yo creo que Dios continúa deseando la conversión de las almas, ¿cierto? Yo creo que el Señor desea que los perdidos sean alcanzados por Él. Y usted y yo somos el medio, el recurso que Dios utiliza. Pero si usted y yo no tenemos esa influencia de Él, si usted y yo carecemos de su presencia, hermanos, entonces el trabajo va a ser en vano. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice, lo que leímos, este pasaje, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto ocurría porque el destello de la gloria del Señor, de la presencia de Dios, creaba una especie de zona de radiación divina, un campo de influencia de la presencia manifiesta de Dios que afectaba a quienes estaban a su alrededor. Entonces la gente notaba y decían de ellos que Jesús estaba en medio de ellos. La Biblia dice que mucha gente, muchas personas no se atrevían a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Gloria al Señor. Aquí mismo en el libro de Hechos capítulo 4, verso 11, después de la sanidad que Dios produce, hacen un cojo a través de Pedro y Juan.
Pedro y Juan son interrogados por el concilio. Y en el capítulo 4, el verso 11, ya finalizando el apóstol de dar sus palabras, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces mire la respuesta, la gente pensaba y los que estaban allí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos, dice que inmediatamente después de que Jesús asombró a sus discípulos reprendiendo los vientos y la mar, durante esa gran tormenta que les vino estando ellos en el mar, después de que el Señor les asombra aquietando los vientos y la mar, y ellos preguntan: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Dice que después de ese acontecimiento, en el capítulo 4 de Marcos, verso 35 al 41, ya en el capítulo 5, se registra algo maravilloso. Dice que vinieron los apóstoles con Jesús al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bendito el Señor. Y algo sucedió en ese día que yo oro a Dios, que yo pido, ruego al Señor porque ocurra también en este tiempo. Mire, cuando la planta del pie de Jesús tocó la tierra de Gadara, un hombre que estaba casi a 1 kilómetro de distancia, poseído por 6,000 demonios, eso es lo que dicen los teólogos, los estudiosos, que es una legión, aproximadamente de 4 a 6,000 demonios, de 4,000 a 6,000 demonios. Ese hombre repentinamente fue liberado de las garras sofocantes de esos demonios. Cuando el endemoniado vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él en un acto de adoración. Hasta ese momento los demonios le habían dicho lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Él no tenía control de sus acciones. Los demonios le manipulaban, le manejaban, le influenciaban. Aun cuando los demonios aún le ordenaban que se hiriera su propio cuerpo. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿qué produjo en ese hombre ese cambio, esa transformación? ¿Qué ocurrió en un momento que cambió la mente y las acciones de este hombre endemoniado, descontrolado totalmente? Yo le voy a decir lo que pasó. Dios entró en la casa. Alabanzas al Señor. Y eso es lo que necesitamos ahora en nuestra vida. Nosotros y las gentes afuera necesitan oír las pisadas de nuestro Dios. Necesitan ver y sentir que con nosotros está el Señor. Alabanzas al Señor. Cuando eso ocurra, entonces, no vamos a tener necesidad ni siquiera de preocuparnos por los demonios, o la necesidad de estarles, en muchas ocasiones lo hemos hecho, de echarlos como con piedras o palos del lugar. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ellos se van a manifestar. Usted simplemente les va a ordenar que se vayan y ellos tendrán que obedecer. Alabanzas al Señor, digamos gloria a Dios. Me llama la atención cómo registra Lucas
el médico y evangelista Lucas, el capítulo 8, verso 26, esta escena. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y miren lo que dice: al llegar él a tierra, está hablando de Jesús, al pisar él esa tierra, esa playa, vino a su encuentro este hombre endemoniado. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Gloria al Señor, alabado el nombre del Señor. El propósito de la manifiesta presencia de Dios es liberar a los cautivos, porque de esa manera se cumple el pasaje que también Lucas escribió cuando dijo en el capítulo 4, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Yo le animo a la iglesia esta mañana, yo le animo a todos esta mañana a que nos saturemos de la presencia de Dios. Que cada vez que nos acerquemos a Dios a través de nuestra oración, a través de nuestra alabanza, permitamos que el Señor, hermanos, haga un trabajo profundo en nuestro ser. Esa es la manera en que Él va a poder crear en nosotros un manantial de su presencia, porque ese es uno de los más grandes propósitos de Dios. Primero, hermanos, yo creo que lo hace para libertar a los cautivos y dar victoria a sus hijos. Durante tanto tiempo, durante muchos años, la iglesia ha peleado batallas espirituales contra Satanás y sus demonios, utilizando nosotros tal vez palabras atrevidas, a veces con tantas cosas, pero yo creo que es tiempo de clamar a Dios y vamos a ver que esas batallas van a tomar un rumbo diferente. Gloria al Señor. Entonces yo creo que cuando estemos aptos, Dios sabrá el momento, cada momento. Él enviará esa lluvia de su presencia que va a traer ese avivamiento que tanto esperamos en estos lugares, en estos contornos, empezando desde aquí. Gloria al Señor. Y los demonios van a soltar los pecadores y los pecadores caerán sobre sus rodillas, confesando sus pecados delante del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús, cuando la presencia de Dios está en la vida de la iglesia. Yo tengo que testificar de las tal vez pocas experiencias que yo he tenido con Dios, del pasado reciente, y quisiera, hermanos, contarles algo. En el lugar donde estábamos, por la gracia de Dios, mi esposa y yo pues organizamos un trabajo en oración pidiéndole al Señor que nos dirigiera, porque deseábamos ganar gente para Cristo, para Él. Y se nos vino una idea un poco tal vez absurda para muchos, que no en todos los casos o tiene que ser esa misma norma, sino que a veces Dios pone en el corazón algunas cosas para hacer. Se nos vino la idea de que a las 5 de la mañana estábamos por fuera, por las calles del pueblo, en cada casa, cada hogar,
orando, intercediendo, de una manera muy sencilla, sin levantar la voz, simplemente caminábamos, íbamos orando, por cada casa, por cada lugar, reclamándole al Señor esas almas, esas familias para Él. Y recordamos en una ocasión que fuimos a la casa de un hermano tipo 5:30 de la mañana. El hermano tenía a su esposa inconversa, era una mujer totalmente religiosa, muy católica, aferrada y muy opuesta al evangelio. Y el hermano tenía muchas dificultades con ella. Y empezamos a ir a esa casa a esas horas. La esposa del hermano no estaba ahí en la casa, estaba en la ciudad de Bogotá. Y recuerdo que nosotros estábamos orando y pidiendo al Señor que Dios tratara con esa mujer. Y recuerdo, hermanos, que cuando la mujer llega de nuevo al pueblo, empieza a ir a la iglesia, recibe la palabra y se arrepiente y la bautizamos en el nombre de Jesús. Ella nos testificó algo que a mí me llamó la atención. Ella decía que a las horas de la madrugada, ciertos días, estando ella en la ciudad de Bogotá, ella no sabía lo que nosotros estábamos haciendo. Y ella dice que comenzó a sentir un dolor en su corazón interno espiritual y que ella se levantaba y se despertaba llorando y no sabía por qué. Pero nosotros sí supimos por qué. Porque había una iglesia que estaba intercediendo por ella y la sombra de la presencia de Dios la alcanzó hasta esa ciudad, la tocó y ella finalmente se pudo entregar al Señor. Por más que hablemos, por más que prediquemos, por más que nos desgastemos las gargantas, hagamos programas, hermanos, si la presencia de Dios no está en nuestra vida, en vano será. Pero si nosotros, hermanos, clamamos a Dios por su presencia, los perdidos van a ser alcanzados. Recuerdo que seguimos el trabajo y nos fuimos para la casa de una hermana que llorando nos decía: hermano, mi esposo está apartado. Estábamos recién llegados al lugar. Tengo un hijo apartado, mi otro hijo no quiere saber de Dios. Y le dijimos a la hermana, vamos a ir día por medio a su casa. Vamos a estar orando durante 6 meses, día por medio. A veces pensamos que un ratico, como decía el pastor ahorita, venir al culto, eso es todo. Hermano, nosotros hemos querido mostrarle el camino fácil a las personas, a los jóvenes, de que el evangelio de cualquier manera se puede transitar. Le hemos expuesto a la gente un evangelio de gracia barata. Pero las cosas con Dios demandan, hermanos, un sacrificio, un esfuerzo, un compromiso. Y nosotros, hermanos, nos fuimos a orar a la casa de la hermana. Mi esposa a veces iba con unas hermanas, a veces la acompañaba. Pero empezamos a hacer el trabajo. A los 3 meses, 4 meses aproximadamente, el hermano apartado se reconcilió con el Señor. El hijo apartado que estaba soltero se casó y la muchacha con la que se casó se entregaron al Señor. Otro hijo que no era bautizado se entregó con su esposa que era trinitaria, se entregaron al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque había una iglesia, hermano, que estaba buscando el rostro de Dios, estaba buscando la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Me fui a visitar en cierta ocasión a un hermano, por primera vez, no sabía dónde vivía. Me dijo, vivo tal parte, baja el cañón, la montaña. Me fui solo, no había quien me acompañara. Con el Señor, por supuesto. Y cuando me vi perdido porque bajé mucho, llegué a una casa. Y en esa casa, pregunté, me salió un señor, unas jóvenes, y les pregunté si sabían dónde vivía el hermano Guillermo, se llamaba así. No, hombre, usted bajó demasiado. Él vive por allá arriba, él no era tan abajo. Entonces empecé a charlar con ellos, me brindaron algo de tomar. Y conversando con ellos me di cuenta que la esposa del Señor estaba en cama hacía mucho tiempo, enferma, reducida. Y empezamos a conversar de la palabra y le dije, yo quiero orar por su señora, por su esposa.
Y entonces las muchachas se rieron, se burlaron un poco y nos fuimos a orar por ella, me fui a orar por ella. Oramos al Señor y nos despedimos. Me fui para la casa del hermano. Al día siguiente la señora fue al templo completamente sana, testificando de que Dios la había sanado. Porque a veces pensamos que donde vamos, yo dije, bueno, hombre, me equivoqué, pero es que Dios tenía un propósito. Cuando la presencia de Dios nos lleva, nos dirige, entonces el Señor, hermanos, quien quiere manifestar su presencia, su poder para salvar las almas. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Pero antes de que todo esto pase, hermanos, nosotros debemos buscar en oración, en contrición, en arrepentimiento, y decirle al Señor con nuestras acciones, con nuestras palabras: Señor, te queremos a ti, nos humillamos ante tu altar, haz que el fuego purificador de tu Espíritu caiga sobre nosotros para que tu presencia vaya con nosotros. ¿Cuántos queremos que su presencia vaya con nosotros? Que no te vean a ti, que no me vean a mí, pero que vean la mano de Dios obrando en la vida de las personas. Gloria al Señor. La gloria de Dios es la que cambia, es la que transforma las vidas. Y esta hace que la carnalidad nuestra tenga que morir. El verdadero propósito de la presencia de Dios, hermanos, es que ella nos anima a llevar su mensaje. ¿Sí o no? Digo que un hombre y una mujer, ahí nos damos cuenta muchas veces, en cierto sentido, de cómo está el deseo, cómo está el hombre, el cristiano, la cristiana, llena de Dios, si está llena o no está llena, si está vacía, si está medio vacío, porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios, el Señor nos insta, hermanos, nos exhorta, nos anima a predicar su palabra, a hacer su obra. Gloria al Señor. Qué bueno que pudiéramos llenarnos, hermanos, esta mañana. Una pequeña secuela de la gloria de Dios, hermanos, podemos llevar a nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros lugares de trabajo, de estudio, qué sé yo, a donde vayamos, hermanos. Si pudiésemos reflejar ese tenue, tal vez un poco, ese latente brillo de su presencia, entonces, hermanos, no tendríamos que suplicarle tanto a la gente que se arrepienta. Ellos van a correr hacia el altar. Alabanzas al Señor. Cuando la gloria de Dios rompa esa esclavitud, no van a poder ir a otro lugar. Ningún ser humano puede venir a Dios por otro camino, de otra manera, sino mediante el arrepentimiento y la fe que es en el Señor Jesucristo. Cualquier otro camino, mal llamado camino de salvación, lleva la marca del ladrón, la marca del destruidor. A veces tratamos de hacerle el camino fácil a la gente, hermano, pero hay que hablarle la palabra de Cristo como está escrita. Gloria al Señor. Por eso es que al final conseguimos conversiones de promoción que con dificultad duran 3, 4 meses, 6 meses. Por eso es que los que se bautizan muchas veces siguen en su estado pecaminoso, porque, hermanos, carecen de un encuentro personal con Dios, no han tenido una experiencia genuina de salvación. Gloria al Señor. Porque le damos a la gente muchas veces un encuentro emocional con el hombre, cuando lo que realmente necesitan es un encuentro con la gloria de Dios. Gloria al Señor. Necesitamos ver cambios en nuestra vida si queremos cambiar a los demás. Necesitamos que Dios obre en nosotros si queremos ver la obra de Dios en ellos. Alabanzas al Señor. Dice la historia de un hombre llamado Charles Finney, un evangelista. Cuenta la historia que este hombre caminaba por las fábricas de su región, de su ciudad, y veía a los trabajadores cómo caían sobre sus rodillas
bajo la influencia del Espíritu Santo, pidiendo perdón, aunque no se había predicado, ni siquiera se había dicho una sola palabra. La gente caía de rodillas cuando ese hombre pasaba. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. O la historia de ese gran avivamiento que hubo en una región llamada las Nuevas Hébridas, cuando un funcionario de la policía se fue por un evangelista llamado McDonald, de apellido McDonald. Había una enorme cantidad de gente por fuera de las casas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Una gran cantidad, una multitud de gente lloraba en las puertas de las casas. Se atiborraban en el lugar donde estaba sentado la policía de esa región. Estaban allí llorando, unos caían, otros lloraban. Y los policías no sabían qué estaba ocurriendo, pero se fueron donde el evangelista McDonald y le preguntaron qué es lo que está pasando. Lo llevaron a la estación de policía y este hombre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Dios había tocado ese lugar y los corazones de esa gente, porque había un hombre que hacía tiempo estaba orando por un avivamiento para que la gente se arrepintiera. Y simplemente se montó una grada y predicó el sencillo mensaje del evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Y las gentes, hermanos, se comenzaron a convertir a Dios de corazón. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ese es el tipo de avivamiento al que yo me refiero. Ese es el tipo de obra que Dios quiere seguir haciendo. Hermano, esto no está escrito simplemente en la historia de la iglesia, registrado en la Biblia. Cuando los apóstoles salían por las calles y en las aceras ponían los enfermos, los endemoniados, y solamente dice la palabra, la sombra de uno de ellos tocaba a los enfermos y eran sanados, los demonios eran expulsados. Los pañuelos y los trapos que ellos utilizaban eran enviados a otras regiones solamente con el toque del pañuelo. Hermano, bendito el nombre del Señor. La gloria de Dios estaba con ellos y Dios respaldaba lo que esos hombres hacían. Alabanzas al Señor. Pero hoy tal vez no tenemos suficiente agua fresca de la presencia de Dios en nosotros para brindar a los sedientos. Yo estoy cansado de realizar la obra de Dios con mis propias manos. Yo no sé si usted, pero yo estoy cansado de hacer la obra de Dios con ese esfuerzo humano. Lo que necesitamos esta mañana para ese avivamiento aquí en este lugar es la manifestación real del poder de Dios en nuestra vida. Alabado el Señor, alabado el Señor. Esa sanidad efectuada por la sombra de los apóstoles puede ser una demostración de lo que hemos afirmado anteriormente. No era la sombra de Pedro la que sanaba a la gente, era la sombra de aquel que habitaba en el apóstol Pedro. Jesús estaba en Pedro, así como en esta mañana Jesús debe estar en nosotros, hermanos, para hacer su obra, para los que están aquí sean impactados por la presencia de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Era tanta la presencia, la radiación divina que había en ellos, que aún enviaban desde lejos a los enfermos esos paños. Los espíritus malos salían corriendo. Las enfermedades huían, porque eso estaba tocado por la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos llenarnos, necesitamos saturarnos esta mañana, comenzar, hermanos, a vivir la vida de Dios en nosotros. Oh, bendito el Señor, bendito el Señor. Oh, que Dios restaure a muchos lisiados espirituales que se encuentran en las calles, que se encuentran en este lugar tal vez esta mañana. Dios puede levantarnos de esa condición espiritual. Oh, pero hay una sola manera de que sucedan las cosas. Ocurren, ¿sabe cuándo? Cuando el sacerdote y los ministros lloran entre el pórtico y el altar. Cuando, hermanos, le rogamos a Jesús, Señor, perdónanos, perdona a las gentes. No existe otro atajo, no existe un atajo, otra forma de que Dios nos envíe avivamiento o para lograr que su presencia se manifieste. Solo su gloria se manifiesta, hermanos, cuando el pueblo, su pueblo, se humilla, se quebranta sobre sus rodillas, vive en genuino arrepentimiento.
Esa presencia, hermano, en medio nuestro requiere de nuestra pureza. No podemos esperar que otros se arrepientan en forma profunda y sincera si usted y yo no estamos dispuestos a caminar continuamente en ese grado de arrepentimiento. El mundo está cansado de oír sermones populares por todas partes. Ahorita la gente, toda gente, entre comillas, es cristiana. Todos tienen facilidad de oír la palabra por la radio, la televisión, el internet, por las calles, por los eventos que se hacen. La gente está saturada de predicadores falsos, carentes de unción, de presencia de Dios. Pero esta mañana, hermano, hay una iglesia que tiene la unción del Santo. Esta iglesia del Señor. Pero usted y yo tal vez carecemos de ese aliciente, de ese aceite, en la medida que Dios, en las proporciones que Dios quiere dárnosla. Oh, la gente está cansada de hombres y mujeres que se paran en los púlpitos hablando payasadas y cosas por el estilo. No, necesitamos, hermanos, no palabras de humana sabiduría. Necesitamos palabras con la demostración y el poder del Espíritu Santo de Dios. Que lo que digamos sea hecho por Dios, se realice. El Señor lo confirme, haciendo las señales, los milagros que Dios dice en su palabra que todavía se siguen haciendo. Necesitamos venir en búsqueda de limpieza y confesar. Sí, tenemos algunos problemas, pero me arrepiento, Señor, de mis pecados ahora. Creo que todos, hermanos, nos sorprenderíamos de la cantidad de personas que comenzarían a zafarse de la sociedad corrupta cuando vean arrepentimiento en este lugar. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hemos deseado vida en nuestros cultos y en nuestros programas. Y la verdad es que Cristo quiere darnos la vida de Él. Pero en esta mañana le voy a decir a usted, hermano, hermana, Dios está buscando esta mañana muerte. Es decir, la muerte es tipo de arrepentimiento, de humillación, de quebrantamiento. Dios está esperando un quebrantamiento de corazón. Esto es lo que nos introducirá a poder proclamar el evangelio de la presencia de Dios. Esto va a ser, hermano, que Dios ponga alrededor de nuestra vida una zona de radiación divina, que muchos lo van a notar, aún los demonios tendrán que reconocerlo. Que la presencia de Cristo está en nosotros. Quizá para usted, hermano y amigo, el olor del arrepentimiento le sea desagradable. ¿A quién de nosotros nos gusta el olor a muerte? A ninguno, ¿cierto? Pero tipológicamente, espiritualmente, al Señor le gusta el olor a muerte, el olor a arrepentimiento, el olor a quebrantamiento. A Él le gusta cuando la iglesia se quebranta, se humilla, llora, porque está reconociendo que necesitan a Dios, necesitamos a Dios. Oh, para usted, hermano, tal vez no lo sea, pero el Señor sí es atraído por eso. Alabanzas a Dios. Qué bueno poder esta mañana venir ante Él y morir al pecado, al mundo, a la carne. Él dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Oh, muerte y arrepentimiento en la tierra causan gozo en el cielo. Alabanzas al Señor. Si usted está hambriento de ver el poder de Dios manifestado, si quieres ver avivamiento, si quieres ver un despertar en la iglesia, entonces tengo que decirte algo más. El fuego no cae en altares vacíos. Tiene que haber un sacrificio en el altar para que el fuego de Dios caiga. Y usted y yo debemos ser el combustible. Profeta Elías no le dijo a Dios enviar el fuego, no sin antes él organizar el altar y hacer un sacrificio digno. Nosotros, hermanos, sin embargo, le hemos dicho a Dios que haga descender fuego teniendo un altar vacío. El predicador, gran predicador de grandes multitudes hace un tiempo, estaba lleno de la presencia de Dios, dijo algo acerca de cómo atraía a las multitudes a la iglesia. En uno de los más grandes avivamientos de la historia, él dijo: yo pongo mi vida en el fuego
y otros vienen a verme arder. Hermanos, necesitamos estar en la presencia de Dios cada día. Necesitamos estar en búsqueda de Dios a través de la oración. Necesitamos que otros nos vean, dándoles a ellos testimonio de que somos hombres y mujeres de Dios, que somos fieles a su palabra, que caminamos conforme a sus estatutos. Tenemos que estar en el fuego de Dios. De esa manera la gente va a ver tu comportamiento, van a ver tu ejemplo, van a ver tu testimonio, y ellos van a querer ser como tú también, porque ven a un hombre y una mujer llena de Dios, lleno de Dios. Esta mañana yo te voy a invitar. No sé cuántos quisieran proclamar este evangelio, pero el evangelio de la presencia de Dios, el evangelio, hermano, que muchas veces, ¿cuántos no necesitan en el momento hablar una sola palabra? Sino que la gente, yo escuchaba a un hermano, un pastor decir, una jovencita, yo creo que el pastor predicó ese mensaje aquí una vez, y él testificaba de esa joven, me impactó. Y lo recuerdo en este momento, una joven salía de un evento espiritual llena de la presencia de Dios. La montaron en el bus, ella hablaba en lenguas. Y el hermano decía que cuando estaba en el bus, la niña, la joven, con sus manos arriba, de un momento a otro bajó la mano y la puso en el cuerpo de una niñita. Y comenzó a hablar en lenguas y la gente la miraba y pensaban que estaba loca. Y la madre y otra señora que estaba atrás, señora, mire lo que está haciendo esa jovencita, lo que está loca, está tocando a su niña, quítela de ahí esa mujer. La madre de la niña lloraba y decía, no señor, usted no se ha dado cuenta, señora, es que esa muchacha cuando puso las manos sobre mi niña comenzó a hablar y oír, mi niña nació sordomuda y el Señor la ha sanado aquí mismo. Porque hermano, cuando la presencia de Dios se manifiesta, algo sucede. Ese es el evangelio que yo quiero predicar. Esa es la palabra que yo quiero vivir. Que sucedan cosas extraordinarias, señales, prodigios, maravillas. Yo quiero invitar a un hermano, una hermana aquí a este altar para que el fuego de Dios caiga, que purifique su corazón, mi corazón. ¿Quieres ver avivamiento? ¿Quieres ver que tu familia, que tus vecinos sean tocados por Dios? Ven un momento al altar a buscar el rostro de Dios, a decirle, Señor, me arrepiento, me humillo. Y deja que tus lágrimas comiencen a correr por tus mejillas. Dile, Señor, esta mañana quiero abonar el terreno para que ese avivamiento llegue a mi iglesia, ese avivamiento llegue a mi hogar, ese avivamiento llegue a mi familia, que otros sean alcanzados, que tú me utilices de esa manera a mí también, Señor. Quiero tener una experiencia esta mañana contigo, Señor. Este es un día propicio, hermano, hermana. Oh, el fuego de tu espíritu, de tu presencia, es lo que la iglesia necesita. Hemos estado trabajando, hemos estado obrando, hemos estado corriendo, hemos estado moviéndonos, Señor, pero tal vez no estamos con tu respaldo. Pero esta mañana, Señor, te rogamos que nos perdones. Esta mañana te pedimos, Señor, que nos limpie, que lave nuestra condición, Señor. Aquí hay un grupo de jóvenes, de damas, señoritas. Aquí hay un grupo de ancianos, de adolescentes. Amigos, tal vez aquí están. Oh, mi Dios, levantamos nuestras manos hacia ti. Nos volvemos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos hacer tu obra, pero no lo podemos hacer solo. Necesitamos tu compañía, necesitamos tu presencia. Así como lo dijo Moisés un día, Señor, si tú no vas conmigo, más bien no nos saques de aquí. No queremos ir solo. Oh, pero les voy a mandar un ángel. No, Señor, no queremos un ángel. Te queremos a ti, Señor, esta mañana. ¿Será que hay alguien aquí que le pueda decir, Señor, te deseamos a ti? Yo tengo hambre de ti. Yo quiero que habites en mí. Yo quiero moverme en ti. Señor, levanta tus manos, hermano, hermana, por favor. Oh, mi Dios, no puede expresar.